cuarta sesión en línea del programa de formación Contabilidad en las Organizaciones. Les recuerdo, mi nombre es José Ancísar Aguirre Araque, soy su instructor virtual del programa de formación y hoy estaremos dando cierre al mismo. Entonces, antes de iniciar, agradecerles sinceramente a quienes han venido desarrollando las actividades de manera oportuna. Igualmente, invitar a aquellas personas que todavía no han terminado las actividades para que en el transcurso de esta semana se coloquen al día. Recuerden que tenemos hasta el próximo 11 de septiembre a las 12 de la noche para enviar todas las actividades. Felicitar a quienes ya han terminado prácticamente el programa de formación, enviando las 4 actividades que están previstas, o los 4 RAS, más bien resultados de aprendizaje, y han aprobado la correspondiente formación. Indicarles que así hayan aprobado las actividades, debemos esperar al cierre del programa de formación para el proceso de emisión del certificado correspondiente, el cual estará disponible en la página de certificado SENA a partir de entre el 5º y el 10º día hábil de haber terminado la formación. Indicarles que inviten a sus compañeros, a sus amigos a continuar formándose en el SENA. Saben que ustedes saben que es una entidad que oferta programas de formación de carácter gratuito para todos los colombianos y obviamente algunos extranjeros que también se han inscrito. Entonces, indicarles esa importancia de promover entre sus familiares y amigos estas formaciones. Decirles la importancia, reiterar la importancia de revisar sus nombres y apellidos, al igual que el documento de identidad y el tipo de documento que aparece registrado en Senasofía, puesto que con esta información es que se va a emitir el certificado. Luego de emitido, no es muy fácil hacer la modificación de los datos registrados. Entonces, importante revisar nuevamente el tema de sus nombres. El nombre que aparece, así como aparecen ustedes cuando ingresan, así están registrados. Entonces, por ejemplo, si tienen pegado 2 nombres, ¿cierto? Carlos Roberto, ¿cierto? Roberto Carlos pegado a ambos, es importante solicitar el cambio o ustedes pueden hacer esa modificación. Lo que no pueden modificar es el número de documento. Si han cambiado de tarjeta de identidad a cédula, es importante igualmente que hagan ustedes esa solicitud de cambio. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Voy a suspender la cámara para que podamos desarrollar la actividad en el día de hoy. Como siempre, ingresamos a nuestra página y nos dirigimos a contenido del curso. En contenido del curso vamos a proyecto y actividad 4. Proyecto, actividad 4. Y tenemos la guía de aprendizaje y el material de formación y el enlace de evidencias. Guía de aprendizaje, material de formación y evidencias. Al darle clic en guía de aprendizaje nos lleva a la guía del día de hoy, en donde efectivamente vamos a desarrollar el resultado: producir estados financieros conforme a la normatividad vigente y rendimiento de la empresa. Aquí vamos a hablar de los estados financieros. Recuerden que hay una actividad de simulación en la cual ustedes son los asistentes de gerencia y deberán presentar unos estados financieros. La pregunta es cuáles de ellos presentaría para la administración. Entonces vamos a ver los estados financieros básicos. La prueba de conocimiento observando los estados financieros es una evaluación. Ahora miramos el enlace correspondiente para ello. Y participar, como indicaba, del foro temático los estados financieros. ¿Sí?
Entonces, usted como asistente de contabilidad de la empresa, debido a la ausencia del contador, necesita darle a conocer al gerente la situación actual de la organización. ¿Qué estado financiero le presentaría y por qué? Entonces, ¿cómo desarrollamos la actividad? Actividad 4, evidencias, foro temático, los estados financieros, ahora lo miramos. Entonces, ingresamos al material y el material correspondiente a la semana 4, ¿sí? Entonces, tenemos cuáles son los estados financieros, ¿cierto? Sus elementos y podemos indicar que los estados financieros es el resumen de todas las operaciones que realiza la organización en el desarrollo de su objeto social. Valga indicar que las operaciones que contabilizan son las de la empresa, las que desarrolla de acuerdo a sus negocios y aquellas operaciones que pues en el transcurso del desarrollo de la actividad también pueden considerarse como ingresos no operacionales. Lo decíamos en las semanas anteriores, todas aquellas posibilidades de vender elementos de reciclaje, ciertos aprovechamientos, intereses que no correspondan al desarrollo pues, de la actividad comercial de préstamos, pues serán considerados como no operacionales. Hay que indicar también que estos estados financieros generalmente son elaborados por el contador, ¿cierto? Y ahora, en este momento, tenemos los software contables que algunos de ustedes ya han venido revisando en las páginas de CIGO, los procesos de capacitación, y hay ahora una infinidad de programas y software para microempresarios, emprendedores y demás. Si ustedes ven en las publicidades que sale por televisión de aquellos emprendedores, a través de YouTube también hay mucha información sobre cómo llevar la contabilidad para aquellas personas que no tienen un conocimiento amplio de la misma. Un programa que se llama Alegra, ¿sí? Igualmente está WordOffice y otros que están en el mercado que también dan la opción de una prueba gratuita, ¿cierto? Para que ustedes también busquen. Entonces, podrían buscar ahora, miramos en el buscador de Google, software contable gratis y ahí aparecerá una gran opción de posibilidades. Porque el proceso de contabilización manual prácticamente ya está pues obsoleto en el sentido de que ya tenemos contabilidad sistematizada, facturación electrónica y nómina electrónica. Ya deben irse preparando para estos procesos que brinda la normativa contable, en el sentido de que la nómina también va a ser electrónica. Entonces tenemos que los estados financieros, ¿cierto? Se establece según las NIC, normas internacionales de contabilidad, y las NIF, normas internacionales de información financiera. Estas normas lo que permiten es que nuestros estados financieros sean convalidados a nivel internacional y obviamente poder tener las posibilidades, en este caso, de hacer negocios con otras personas y que los estados financieros sean entendidos en su estructura, ¿sí? Las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera no varían mucho de las que actualmente tiene el 2649 que se incorpora a estas normas. Hay mucha información en el sentido de que las políticas contables, que es la que define la empresa como tal, son las que le van a permitir tener esa holgura en el sentido de presentarse a nivel nacional y a nivel internacional la información financiera. Es importante revisar la posibilidad de asistir a unos programas de formación de las NIC y las NIF, aunque su proceso de implementación ya culminó. Ya todas las empresas a donde usted llegue van a tener
NIC y NIF. O sea, no hay necesidad de implementación porque ya venció el término, sino que los planes únicos de cuenta y las políticas de contabilización, principalmente de lo que tiene que ver con gastos, lo que tiene que ver con compra de activos fijos, la depreciación de esos activos fijos puede hacerse de manera acelerada dependiendo de la política que establezca la empresa. ¿Sí? Esa es una posibilidad que da las NIF y las NIC para que pues el empresario pueda tomar esas decisiones. Valga indicar que estas políticas igualmente pues deben ser muy sustentadas en el sentido de que la administración de impuestos y aduanas nacionales pues no va a permitir la generación de pérdidas de la organización de manera injustificada. ¿Sí? Entonces, si yo hago una depreciación acelerada, manejo el inventario de una manera que no me dé utilidad, pues lo que estoy generando es menos pago de impuestos. Y lo que le interesa al gobierno nacional es que las empresas generen ganancias o utilidades para, obviamente, que sean objeto de tributación. El marco conceptual de la preparación de los estados financieros, pues obviamente ya esto está implementado, que es la guía. ¿Por qué son importantes los estados financieros? Y creo que hay está el debate de la pregunta de por qué la importancia y cuáles serían los estados financieros que presentaría. Principalmente es porque generan la información financiera, es decir, la parte contable de la organización para que sea conocido por terceros. Ahora vamos a ver cómo consultar unos estados financieros de cualquier empresa. Generalmente todas ya las tienen en internet y podría usted revisar esa información también. ¿Por qué los estados financieros nacen de la contabilidad? Pues porque desde el principio de la partida doble se optó o se precisa que el estado financiero es una herramienta y presenta la información de acuerdo a periodos contables. Para el caso colombiano e internacional, todos los estados financieros cierran a la anualidad. Es decir, aquí, en Japón, en Australia, Canadá, Estados Unidos, España, en cualquier parte del mundo, el cierre contable es el 31 de diciembre de cada año. Rige para todas, para todo el mundo, ¿cierto? Y dependiendo si la empresa inició operaciones, por ejemplo, en el 2021, pues su periodo contable será desde la fecha de inicio de operaciones hasta el 31 de diciembre de ese año. Será su primer ciclo contable y de ahí en adelante serán ciclos anuales, salvo que no pueda llegar tu empresa a cerrar estados financieros al 31 de diciembre de este año por cualquier situación. Entonces, lo que hace es un proceso de liquidación y la fecha de cierre contable será la fecha de liquidación de la empresa. ¿Sí? E incluso al hacer el proceso de liquidación, ahí no muere todavía porque hay una serie de elementos que debe la empresa o que continúa la empresa vigente y que debe pagar. Entonces, hay algunas situaciones, a pesar de que se haga la liquidación, cese las actividades, la liquidación es la que hace que el cierre contable sea definitivo en el caso de las empresas que no cierran a 31 de diciembre. O pueden tomar la decisión de hacer la liquidación a ese 31 de diciembre y lo que se presentaría a partir del año siguiente son estados financieros en liquidación, que también tienen transformación. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Que son los que en últimas pues se conocen normalmente. Pero los estados financieros más utilizados, ¿cierto?
Entonces, obviamente está el balance general o estado de la situación financiera, ¿sí? Balance general. Recuerden que vimos que el balance general o estado de la situación financiera corresponde a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Es decir, que la totalidad de los activos debe ser igual a la sumatoria de los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Ese sería el balance general. ¿Qué me brinda esta información? Pues la información correspondiente a cuáles son las propiedades de la empresa y efectivamente qué es lo que adeuda. ¿Para qué? Para encontrar lo que efectivamente es de la organización. También tenemos dentro de los estados financieros básicos el estado de resultados. Recuerden, hablamos del estado de resultados en el sentido que es el cruce que se da entre las cuentas de ingresos contra, o sea, ingresos menos, ¿cierto? Los costos y los gastos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me generen el resultado. Por eso se llama estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Ese resultado puede ser positivo cuando los ingresos son mayores que los gastos. Y es negativo cuando los ingresos son menores a los costos y los gastos. Hay un estado que se llama estado de cambios en la situación, en el patrimonio o estado de superávit, ¿cierto? Que este se da en un proceso de comparación entre el año vigente y el año anterior. En este caso, los estados financieros que están obligados a presentar las empresas son los estados financieros al cierre del 31 de diciembre del 2020. Hay unos estados financieros intermedios que la empresa puede presentar de manera trimestral. Es decir, que en este momento tendríamos el trimestre de junio, al cierre de junio, y ahora que cerremos septiembre, julio, agosto, septiembre, es decir, en los primeros días de octubre, podríamos tener el tercer trimestre de información financiera de la empresa. Entonces son estados financieros que la empresa pone a disposición de terceros para que efectivamente conozcan cómo está la organización. El estado, en cambio, la situación financiera igualmente es un estado que es comparativo, el estado de flujos de efectivo, y aquí está como parte de los estados financieros, los principios de los estados financieros y las limitaciones, pero estarían también las notas a los estados financieros, ¿cierto? Entonces tenemos un estado de situación financiera, de las inversiones, de recursos y obligaciones y el estado de activo, pasivo y capital. Esta información me la suministra el balance general. Como lo indicamos, el estado de resultados, lo que me informa, y los principios, pues que no hacen parte de los estados financieros, pero sí son importantes en el sentido de la observancia de estos para la presentación y el desarrollo de los mismos, ¿cierto? Se deben observar, o sea, tener muy en cuenta que los datos en Colombia se registran en términos de pesos, deben ser por partida doble, o sea, sumas iguales, lo que veíamos. La empresa es distinta a los propietarios, es decir, que efectivamente lo que estamos contabilizando son las operaciones de la empresa. Siempre se suponen que las operaciones son de un negocio en marcha, o sea, está en producción, no de papel. Es decir, que pues, se crean, facturan ficticiamente, entonces por eso, y eso no está en marcha. Siempre se emplean técnicas contables idénticas, y el proceso, cuando el proceso de devengar se cumple, hay un intercambio económico que reconocen los ingresos, o sea, se devengan ingresos, o sea, se obtienen ingresos por el desarrollo de las actividades del objeto social. Siempre los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. O sea, nadie genera una organización para obtener pérdidas. Las partidas del balance en la mayoría de los casos están valuadas al costo.
cuando hablamos de valuadas al costo, se hace referencia a que los activos se contabilizan al precio de compra y de acuerdo a unas valorizaciones que se puedan obtener en un momento determinado. O se hace una evaluación técnica por peritos evaluadores de esos activos. ¿Sí? Y se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. En este orden de ideas, lo que queremos decir, o lo que dice el principio, ¿cierto? Es que esos errores por medida, en el sentido, en el sentido de que las cifras, ¿cierto? No sean significativas, se subestiman a las utilidades, o sea, se cargan al estado de pérdidas y de los activos netos. Entonces, por ejemplo, una valorización, ¿sí? O una desvalorización que tenga la empresa subestimado o sobreestimado y se haga un proceso de evaluación, pues lo que se tiene que hacer es darle el castigo, ¿cierto? Entre comillas, a los estados financieros en el sentido de las utilidades y los activos netos. A pesar de que la información contable es exacta, ¿cierto? Sumas iguales, hay limitaciones en el sentido de que pueden presentarse inexactitudes, ¿sí? Por algunas cifras que de pronto en el mercado, ¿sí? se, no se tuvieron en cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestra economía es una economía inflacionaria, ¿cierto? Los informes provisionales, es decir, cuando hacemos estados financieros intermedios, corresponden a una ganancia o pérdida real de la empresa cuando se vende o se liquida. Entonces, pues en el sentido de que aquí cuando estamos haciendo referencia a que la venta efectiva, así no me la paguen, ¿cierto? Es la que se debe contabilizar, o sea, la generación de la factura correspondiente. Siempre los estados financieros son varias personas que responden por ellos, ¿cierto? La gerencia, el contador, una auditoría, y cada uno tiene su visión de los estados financieros. Y los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes, sin embargo la información es la misma. La información es la misma, no puedo tener información diferente para un sector u otro, ¿cierto? Sin embargo, las formas de presentación están los estados financieros de carácter comercial, que se hace énfasis principalmente en la capacidad de pago a largo plazo y los márgenes de rentabilidad. O sea, todo va a girar, la presentación de esa información va a girar en torno a esa parte. O sea, voy a hacer énfasis en la información sobre esa relación positiva o ese aspecto positivo que tiene la organización en términos de poder pagar y obviamente tener una buena rentabilidad. Los estados financieros fiscales son aquellos que tienen los ajustes correspondientes que permiten la norma contable para presentar ante la DIAN y pues obviamente obtener el resultado o la utilidad correspondiente para el pago de los impuestos. Cuando los estados financieros son auditados, es decir, que hay una empresa que se encarga de revisar y corroborar esa información. Entonces, cuando una información, un estado financiero dice auditado por tal empresa, ¿cierto? Aquí hay unas empresas importantes de auditoría, se le da un poco más de confianza porque tiene ese sello de que alguien más lo ha revisado, ¿sí? Los estados financieros consolidados es porque es una empresa principal, o sea, y varias subsidiarias, lo que se transforma en unos estados financieros consolidados, es decir, hay una matriz subsidiaria. Los estados financieros históricos, ahora miramos un ejemplo, o sea, es qué pasó en el año X, hace 10 años, ¿cierto? Con la empresa, cómo estaba en términos de utilidades, ¿cierto? En términos de activos, cuánto ha crecido de ese año a hoy, pues se puede hacer por quinquenios, por décadas. Y los estados financieros presupuestados, ¿cierto?
es lo que el equipo económico de la empresa ha proyectado para ese periodo. Entonces, por ejemplo, en este tiempo de incertidumbre generado por el COVID-19, pues los presupuestos han sido muy mesurados, en el sentido de que, por ejemplo, las restricciones de transporte, las restricciones de X o Y situación, pues no permiten generar un presupuesto, pues como que sepa qué es lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, si alguien está presupuestando las ventas navideñas, de arreglos navideños, ¿cierto? Un almacén que tenga decoración y va a hacer su proyección de ventas de arreglos navideños, pues de pronto las personas ya no van a decorar sus casas, no van a decorar sus centros, sus oficinas, ¿cierto? Con arreglos navideños como se hacía en el 2018, 2017, 2015, el histórico que ellos tienen, comparado con el 2019 y 2020, ¿cierto? Las dos navidades que, que, que se han tenido, ¿cierto? En el sentido de que, bueno, ¿cómo nos fue? En el 2019, al cierre del 2019, pues no tenemos pandemia, ¿cierto? Fue el 2020 y 2021. Al 2020, ¿cómo estuvo? Entonces, esas personas hoy están, desde junio o desde enero, están pensando, bueno, qué hacer o qué procesos innovadores tener para los arreglos navideños. Entonces, esa podría ser un ejemplo de los estados financieros presupuestados. Las empresas de transporte, por ejemplo, las empresas de salud no habían presupuestado esta pandemia y la gran cantidad de ingresos que han obtenido por la pandemia, en el sentido de todos los costos que implica las unidades de cuidados las UCI, ¿cierto? Unidades de cuidados intensivos, y que se ha ampliado esa oferta. O sea, si antes tenían 10 camas, ahora tienen 20, 30, 50, 100, 200, 300 en el sector. Pues cada cama de esas tiene un costo generalmente para la persona y obviamente para la entidad de la EPS de cerca de 1 millón, 1,5 millones de pesos diarios. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para la clasificación? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? El activo corriente, activos fijos, otros activos, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y el patrimonio. Hay unos modelos que vamos a ver más adelante de manera real, ¿cierto? Entonces, estos son los estados financieros y para ello ustedes pueden buscar estados financieros y de qué empresa, ¿cierto? De, pues, por ejemplo, cualquiera, ¿cierto? Mario Hernández, les aparecerá la información institucional, balance a 31 de diciembre del 2017, ¿cierto? Aquí institucional, entidad financiera, Mario Hernández Almacén, ¿cierto? Almacenes. Y podrá aparecer la información de Mario Hernández. Comisión Nacional de Servicio Civil, GOV, dice los estados financieros. O como los que tengo acá, que son los estados financieros de Alpina, ¿cierto? Un estado financiero de Alpina. Y generalmente los estados financieros de estas grandes empresas tienen un dictamen o informe del revisor fiscal. Es decir, que están revisados y auditados por alguien, una empresa, ¿cierto? O una persona natural. En este caso es esta empresa EIY, ¿cierto? La que hace la información correspondiente de que efectivamente los estados financieros están auditados, ¿cierto? Están revisados. He cumplido con las responsabilidades descritas en la sección de responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros de mi informe. Deja unos asuntos claves y dictamina que están auditados sin salvedades, ¿cierto? Entonces, sobre los cuales expreso su opinión, expresó, ¿cierto?
el Ángela Jaime Delgado, representante revisor fiscal, su opinión sin salvedades. ¿Cuándo lo hizo? El 26 de febrero del 2019, para este estado financiero del 2018. Entonces, revisor fiscal, socio a cargo. Y aquí está la información de los estados consolidados de resultados integrales. Aquí vemos el estado de resultados. Vamos a darle acceso. Estados financieros, estados consolidados de resultados. Es decir, que obtuvo ingresos de actividades ordinarias, dice empresarios, en miles de pesos, en 1.982.770.239.000, ¿cierto? 1.000.000. Y los costos, tuvo una ganancia bruta de 788.467.640.000 pesos. ¿Sí? Y el resultado ya al cierre del ejercicio es de 83.341.357.000 pesos. Los activos, aquí vemos el comparativo entre el 31 de diciembre del 2018 y el 2019, que es el que estamos presentando. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, los activos corrientes eran de 434.771 millones, ¿cierto? Y en el 2018 eran de 416.279 millones. Al cierre, ¿cierto? Total de activos eran de 1.249.526, perdón, 1.249.526.727. Son cifras inmensamente grandes. Aquí tenemos el estado de el que hablábamos. Estados consolidados de cambio en el patrimonio. Entonces, son comparativos entre el año 2017 y 2018. Si lo ven aquí, son comparativos. ¿Listo? Aquí vemos el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Las notas de los estados financieros. Igualmente tengo los estados financieros, por ejemplo, de Ecopetrol, ¿sí? Entonces Ecopetrol dice que cifras expresadas en millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos activos? 139.417.119 millones de pesos. ¿Sí? Millones de millones. Son cifras que en la cabeza fácilmente no caben, ¿cierto? El pasivo corriente tenía únicamente 18.251 millones, 18.251 millones, y tenía 83.597 millones. Aquí están las firmas originales del presidente, del contador y del revisor fiscal. Igualmente presente el estado de ganancias y pérdidas para esos periodos. Y tengo uno pequeño, ¿cierto? Que es de una cooperativa futurista de ahorro y crédito de Neiva, Cofase Neiva. El estado de resultados al 31 de diciembre del 2020. Aquí puede indicar que hay un análisis horizontal, un análisis vertical, perdón, es decir, qué porcentaje del activo corresponde a cada una de las cuentas. Y aquí están con sus códigos. Entonces, por ejemplo, la 1105 caja, el 0.86% corresponde a caja del total de activos y tenía 145.024.596.
Pero hay un fondo de liquidez, ¿cierto? Y en bancos tiene 1.151 millones, 173.049, y en un fondo de liquidez que es el que soporta las garantías de los depósitos de ahorro y CDTs de 3.572 millones. Aquí podía haber hecho la disminución de las décimas, o sea, las cifras, ya lo he presentado a millones de pesos, 3.765 millones, 125 millones, es decir, que el activo corriente son 8.902 millones de pesos y corresponde al 52.59. Aquí hay algo importante que es este tema de la cartera. ¿Por qué? Porque es una cooperativa de ahorro y crédito. En ese caso, pues, al presentar esta información de la 14, ¿cierto? Aquí está indicando la actividad o el desarrollo del objeto social de la empresa. Tiene colocados créditos con garantía personal por valor de 3.765 millones. Tiene unos intereses por créditos de consumo por cobrar, o sea, causados de 125 millones, pero hay una deterioro de cartera, es decir, cartera de difícil recaudo de 151 millones y 22 millones, 373 millones de pesos en deterioro de cartera, que disminuye ese valor de ese activo. Tiene activos no corrientes como créditos a largo plazo, es decir, estos 7.000 más los 3.700, es decir, 10.800 millones de pesos, 10.800 millones de pesos es la cartera que tiene en este momento la cooperativa total. Estos 7.000 son los que pasaron y cerraron el 31 de diciembre del 2020 para las vigencias siguientes, porque hay créditos que se entregan a más de un año, más de un periodo contable. Y en propiedad, planta de equipo, ¿cierto? Tiene terrenos 116, edificaciones 647, propiedades de inversión, otro lote o alguna cosa, 480 millones, muebles, equipo de oficina, equipo de computación para 1.259 en propiedad, planta de equipo, otros activos, y aquí tendría 16.926 millones de pesos la cooperativa en este caso. Tiene unas deudoras contingentes, que es lo que habíamos hablado, de que están en un proceso de reclamación, ¿cierto? Entonces lo veríamos en las notas a los estados financieros. El estado de la situación financiera, ¿cierto? Que es este mismo, sino análisis financiero, 1.200 millones, ¿cierto? Que estará 1.200 millones, con las firmas de la gerente, el contador y el revisor fiscal. Aquí tendríamos una información ya en barras, y aquí está el estado de la situación financiera comparativo, ¿cierto? Tendríamos que voltearlo. El estado de la situación financiera comparativa, información, y aquí tenemos el estado de resultados integral. Es decir que en este caso la cooperativa obtuvo ingresos por 1.994 millones, tuvo unos costos por el pago de los intereses de las cuentas de ahorro y los CDTs de 758 millones, pago a los empleados 677, perdón, gastos generales 549, deterioro de la cartera, que lo que veíamos allá, 260, y la depreciación de la propiedad, planta de equipo 28 para 1.973. Es decir, que se obtuvo una utilidad bruta de 21 millones de pesos para la cantidad de activos, pues se ve que no es grande. Sin embargo, hay algo importante, que de esos 260 que se habían perdido, se recuperaron 120, que la norma no permite que sean ingresos operacionales, sino que consideran no operacionales, y generan 152 millones de pesos. Se generan otros gastos, actividades de bienestar para los asociados,
y se genera un resultado integral de 97 millones de pesos. Están las firmas de los responsables de la información, un análisis de la parte correspondiente, el estado comparativo de los estados financieros, el estado del cambio en el patrimonio, que yo se los voy a dar la dirección para que ustedes lo puedan bajar sin ningún inconveniente, el estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Y demás. Y algo importante que son las notas a los estados financieros, donde está toda la información correspondiente a qué ha pasado con cada una de las cuentas, ¿cierto? Aquí hacen referencia a esa parte. Información preliminar de los estados financieros y, por ejemplo, aquí dice propiedad, planta y equipo, cómo se midió la depreciación, los pasivos, las obligaciones financieras, los otros pasivos, los gastos y demás. Aquí ya está una por una, ¿cierto? Cómo está conformada la caja, cómo está conformada las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí pueden tener esa información correspondiente a la elaboración de los estados financieros. Como les indicaba, los estados financieros ahora son elaborados por software contable, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas páginas donde ustedes pueden encontrar dicha información y tomar algunos cursos en donde ya con la comprensión de la información financiera, pues, o de la elaboración de los estados financieros, pues podrán desarrollarlo de manera más fácil. Entonces tenemos software contable gratis, Colombia. O puede ser internacional, ¿sí? Colombia. Dynamics, software gratuitos, Capterra. ¿Cuáles son los software más utilizados en Colombia? Aquí está Logro, Elisa, Nubox, Vigo, Cloud.com y los que ustedes van mirando en internet. Entonces, por ejemplo, usted dice Alegra, Alegra Contador, Alegra Sistema Contable. Aquí puede ingresar factura electrónica, webinar gratuitos, son capacitaciones gratuitas, ¿sí? Y ahí brindarán información, ¿verdad? Registro de las compras, lleva el control del inventario, ahí están los videos para ir revisando la información correspondiente, ¿cierto? Entonces, les invito a que revisen esas páginas, principalmente el sitio que he recomendado, que en este momento es importante conocerla, porque la mayoría de las empresas tienen esa información, ¿listo? Vamos entonces a ver el chat. Diego ha levantado la mano. Bienvenido, muchas gracias. Abre el micrófono. Diego, atencia. Bueno, entonces vamos con la actividad que tenemos para esta semana, ¿sí? Entonces, volviendo a actividad 4, vamos a las evidencias. Entonces, en evidencias vamos a encontrar... me sacó el sistema. Va a entrar otra vez por tiempo, ¿listo? Sí, cuénteme, ¿le escuchamos? Escuchamos. Bueno, entonces vamos a ingresar nuevamente porque me sacó el sistema. Listo, ingresamos, vamos a contabilidad y vamos a el proceso de evaluación o las evidencias, ¿cierto? Entonces tenemos dentro de las evaluaciones, entonces tenemos, ingresamos contenido del curso. En contenido del curso vamos a proyecto, luego proyecto actividad 4, evidencias, y aquí dice 1 de 3, vamos a darle clic para la página siguiente,
aquí estaremos elaborando la evaluación. Dice que la quiere hacer en una página nueva, chulea, dar clic y continuar. Y aparecerán las preguntas, ¿cierto? Este tiene intentos ilimitados también. Un estado financiero es un documento en el que se conoce la situación actual del usuario al término del ejercicio fiscal. Entonces sería verdadero, ¿cierto? ¿Qué decreto en Colombia establece los estados financieros? El decreto 2649 de 1993. 2649, normalmente dicen los contadores. Las normas internacionales y las NIC buscan que los estados financieros de propósito general sean comparables con la misma entidad en periodos anteriores y con los de otras entidades. Eso se consideraría verdadero, ¿cierto? Le decimos que la NIC y la NIF, al igual que el establecimiento del PUC, tiene ese propósito, ¿no? Que puedan ser comparativos en su sector. El balance general representa la situación de los ingresos y egresos de la empresa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso, ¿cierto? Yo diría que falso. El que representa la situación de los ingresos y egresos de la empresa se llama estado de resultados, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces sería falso. No es un estado financiero de propósito general. Balance general, resultados, cambio en el patrimonio. Estado de inventario. Estado de inventario. El estado de inventario es un estado que, por ejemplo, en el caso de la simulación que tenemos ahí, sería importante que la persona encargada de la administración y demás conociera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de acuerdo al estado del inventario podrá saberse qué estado, o sea, cuál es la obsolescencia de ese inventario. Y pues si es perecedero, pues mucho mayor. ¿Listo? Nelly ya... ¿Alguna pregunta, Nelly? Nelly Parra Profe, Garzón. sí. ¿Le escucho? Profe, yo tengo una dudita. Lo que pasa es que cuando empezamos este curso, yo respondí ese taller, esa evaluación, perdón, esa evaluación y obviamente me salió mala. Entonces, no sé si yo pueda otra vez volverla a hacer o ya me queda eso. Tome nota que precisamente está ilimitada la forma de hacerla, ¿listo? Muy bien, Bueno, puede señor. volverla a hacer. Y le damos no enviar, sino siguiente, porque te dice página 1 de 2. ¿Sí? Siguiente. Entonces tenemos una de estas personas no firma los estados financieros. El representante legal, el contador público y el revisor fiscal y el auxiliar contable. ¿Cuál no firma? Auxiliar contable. El revisor fiscal. El revisor fiscal ya en las nuevas leyes de actualización ya no tiene por qué firmar los estados. El revisor fiscal audita y por lo tanto da fe de los estados financieros. Para el caso de la pregunta y lo que vimos en la información financiera presentada, ¿cierto? En tanto la de Ecopetrol, ¿sí? Revisor fiscal, como la de la cooperativa, firman los estados financieros. En este caso, el auxiliar contable no debe firmar, o sea, no aparece en la firma de los estados financieros. No hace parte de la presentación de los estados financieros. ¿Cuál será? Estado de rotación de cartera. Ajá, al igual que el estado de inventario, ¿cierto? El estado de cartera es el inventario de las entidades o empresas de colocación de crédito, ¿sí? O las empresas que venden productos a crédito. Esa cartera se convierte en un activo, es decir, le transfieren la propiedad a otra persona, ¿cierto? Pero quien adquiere esa propiedad queda con una obligación para con nosotros. Entonces, por ejemplo, una compañía que vende motos a crédito, pues se da una cuota inicial, ese es el ingreso inicial como cartera, ¿cierto? Lo pago de la cartera, pero la venta es la totalidad de la moto. Si la moto vale 7 millones de pesos,
y dio 2 de cuota inicial, queda una cartera de 5 millones, pero la venta fue de 7. Recuerden la contabilidad, 7 millones en la venta, 2 millones que ingresan a caja, ¿cierto? O a bancos si paga con lo que pague, pero ya le ingresó a la empresa la plata, el dinero, y 5, una cuenta por cobrar clientes que queda en esa parte. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de ser importante conocer la rotación de cartera y lo que vimos en Cofaceneiva, ese deterioro de cartera, ¿cierto? Que genera pérdida. ¿Por qué? Porque hay una mala colocación de la cartera. No hace parte de los estados financieros, pero sí es informativo. El estado de cambio en el patrimonio se le conoce también como... Estado de superávit. Correcto. Estado de superávit. Entonces, el estado de superávit, ¿cierto? Es el estado igual. Fuentes y usos corresponde a cómo se genera el ingreso del dinero y cómo se aplica, ¿cierto? Cómo se aplica el efectivo. Y los estados financieros comerciales son los que la empresa prepara para efectos de sus transacciones comerciales y de crédito. Verdadero. Yo Sí, creo que sí. lo dijimos ahora, ¿cierto? A pesar de que es el mismo estado financiero, es el énfasis en el que se hace de la información o la hipnosis que se sustentan los estados financieros. Entonces, cuando se va a presentar la información, se hace más relevante, ¿cierto? Mucho más énfasis en la buena capacidad de pago y la generación sostenida de utilidades por parte de la compañía. Es decir, a nadie le van a prestar si no demuestra, ¿cierto? Y no hace énfasis en que obtiene buenos ingresos para pagar esas cuotas. ¿Sí? Entonces sería verdadero. Y ahí sí le dice enviar. Al darle enviar, dice ha contestado 9 de 9. Entonces le dirá 8 de 9, 7 de 9. Ay, qué pena, ¿cierto? De pronto cuando le pasó al otro lado, ¿sí? Y usted dijo enviar, ahí le decir no, pero no ha contestado nada. A aceptar. Y vamos a ver si nos sacamos 100 puntos. Sí, gracias. Ustedes me ayudaron bastante a obtener estos 100 puntos. Entonces, a quienes ya lo realizaron, aquí están sus respuestas, ¿cierto? Le quedarán ahí grabadas para desarrollar la evaluación. ¿Listo? Y la otra evidencia, ya doy la palabra por ahí, es el foro temático, ¿cierto? Los estados financieros básicos. Y ya con la información, pues obviamente podrán tener esta información. Preguntas. Entonces aquí en la información, en la contabilidad, en el foro, darán los estados, la evidencia, ¿cierto? Profe, como esta es la última semana, que es la número 4, Sí. ustedes pueden ver el listado de todos los aprendices que cerraron bien el curso. Correcto. Yo el día 11 hago el cierre y el día 12 remito estado financiero, remito el estado de los aprendices que han aprobado el curso. Sin embargo, como ya cerramos la semana 3, hoy publicamos el foro de cierre, ¿cierto? El anuncio de cierre. Entonces, con esta información, al cierre de hoy, esta noche, mañana por la mañana, saco el listado de quienes ya han aprobado los 4 RAP y que han enviado las 3 RAP. Se han aprobado 4, 3, 2 y un RAP, ¿sí? O sea, esas ya serían la escala. Entonces, quienes ya tengan los 4 RAP aprobados, se da por entendido que han aprobado el curso, ¿sí? Sin embargo, al cierre del día 11, el día 12 estaré publicando la información correspondiente. Pero mañana me comprometo a hacer ese informe preliminar de quienes han aprobado los 3 RAP. Y usted lo sube a la plataforma para saber. Correcto. En los anuncios van a estar y le llega a su correo electrónico. Nelly. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe, Nelly Parra. Sí. acabé de ingresar a la plataforma del SENA para mirar lo de la evaluación y no me deja ingresar. Pues no me deja volverlo. ¿No le deja ingresar? Permítame, le miro.
Entonces, contabilidad en las organizaciones, edición de contenidos, ¿su ficha cuál es? Si recuerda. El 96, 951. La 51. Entonces vamos a proyecto. Hagámoslo directamente aquí por 51. Vamos a ir a la 51 y si no, pues voy a analizar cada uno de ellos. Entonces vamos a contabilidad. Vamos a evaluaciones. Por acá también se podría hacer, ¿cierto? En la página del menú buscamos aquí evaluaciones, ¿cierto? En evaluaciones, ustedes le dirían presentar, yo voy a editar. Observando los estados financieros. Ver evaluación. Editar. Y aquí es donde digo yo múltiples intentos. Configuración. Ah, sí, tiene uno solo. Qué pena consumirse. Indefinido. Y le doy actualizar. Te voy a revisar todos los 4 cursos. Es el que tenga indefinido para que todos lo puedan hacer. ¿Listo? Muchas gracias por la observación. Ok. Actualizar. Vamos a ver la otra. La importancia de la contabilidad, pedir evaluación. Editar. Editar. Y le damos a dar intentos múltiples también si no está seleccionado. Configuración. Indefinido si está. No tiene problema. ¿Listo? Ahora reviso los demás cursos y me pongo a la tarea de que quede actualizado de término de indefinido. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Preguntas? Con mucho gusto, Samuel. Gracias, profe. Qué pena, ahí en el chat había comentado que cuáles contadores de los gratuitos recomendaría usted más, el SIGO, el contador Alegra o cuál. Gracias. Pues la mayoría de las organizaciones en este momento tienen SIGO, que es la empresa que pues, prácticamente inició unas operaciones de contabilidad. Pues generalmente se hacían los acompañamientos personalizados, pero con la pandemia ellos ya venían trabajando en la nube, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Muchas de estas organizaciones tuvieron que migrar también a la nube. ¿Por qué? Porque no podían desplazar sus equipos a las ciudades a apoyar de pronto los ajustes contables, el ingresar o el modificar los software desde la parte remota, ¿sí? Entonces se hacía presencial. Y pues también como para tener ese acercamiento con el cliente. Entonces ellos han venido en ese proceso de migración desde mucho antes y pues obviamente ahora les ha dado muy buen resultado. Han sido abanderados en diferentes sectores. Ellos tienen, digo, para diferentes sectores y sería una buena opción. No tengo comisión con ellos todavía, me gustaría, ¿cierto? Pero sería bueno. El otro que también he revisado es WordOffice, que también tiene una buena
posibilidad de empresarial, pero me llama la atención, no lo conozco muy bien, porque de nuevo alegra. En la publicidad que entregan, generalmente está enfocada a quienes no tienen un manejo contable pues amplio, ¿sí? Sino que les interesa tener sus cuentas, hacer su facturación, ver la clasificación de la cartera y generar unos procesos de venta a través de la red. Entonces, para alguien que tenga una inquietud, por ejemplo, de ser emprendedor, me creería yo, ¿cierto? Creería yo que sería importante Alegra. ¿Sí? Pero sigo con su fortaleza empresarial. Que si alguien quiere conseguir un empleo inicial como asistente de contabilidad, auxiliar contable, le recomendaría para la parte empresarial Tigo y Word Office. Listo, emplear. mil gracias, profe, por su recomendación. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, reiterar los agradecimientos por haber participado de este programa de formación. Decirles que mañana estará disponible esta videoconferencia para que la puedan repetir, la puedan mirar y pues obviamente tener la posibilidad de certificarse y reiterar la importancia de revisar la información que tienen en Sena Sofía. Laura Gaviria, ¿tienes la Profe, palabra? tengo una inquietud. Estuve revisando pues las evidencias de cada actividad para ver qué tenía pendiente y me aparece que no he finalizado esa unidad en la actividad número 2 y yo ya hice la entrega. Y me aparece o sea, le doy clic en las flechitas como cuando uno está revisando los talleres Los y RAT. me aparece, Ajá. exacto, y me aparece que tengo pendiente esa unidad, pero yo ya Bueno, entré. voy a revisar, de pronto puede ser el blog, que no ha migrado la Sí, no, calificación del ya, blog. dice, es el taller de analizando la cuenta T. Me sale un letrerito que dice, aún no has terminado con esta unidad. Revisa que no tengas evaluaciones pendientes. Listo, entonces al hacer la revisión, mañana por la mañana, que salen los listados, me revisa Laura, por favor, y cualquier inquietud me la hace saber a través del correo o a través del foro de dudas e inquietudes. ¿Sí? Mañana estarán las calificaciones antes de las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Ok, Laura, muy amable por su solicitud. Profe, ¿y esta es la última reunión o el 13 de la próxima semana tendremos la última? Irenia, no. Esta ya es la última, el último encuentro, o sea, siempre de videoconferencia, porque recuerden que el curso para ustedes cierra el 11, ¿cierto? Lo que se hace en los días siguientes es el proceso administrativo de cierre. Yo debo rendir unos informes a la oficina de registro y certificación de cada uno de los aprendices. Entonces, en ese orden de ideas, estaría cerrándose el 11 a la medianoche. Enid, señora Irenia, dígame. Discúlpeme, ¿y para cuándo más o menos estarían las certificaciones a partir del cierre del grupo? Entre 5 y 10 días hábiles después del cierre. Muchas gracias. Ok. Hay una mano levantada. Profe, Sí, Juan José. ya envié los trabajos. Listo, entonces mañana, recuerden, a partir de las 10 de la mañana ya pueden revisar el centro de calificaciones. Sin embargo, vuelvo e insisto a sacar el listado de quienes hayan aprobado los RAT 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y demás. Enid, Marcela. ¿Ha levantado la Hola, mano? profe. Sí. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que yo no he hecho las actividades y... Sí. ¿Cómo? Siga. Esto, y
las quiero mandar, pero usted ahí en el comunicado dice que se le pueden mandar al correo o No. subirlas a la plataforma. No, al correo no se pueden enviar las actividades. No. Se deben enviar siempre por la plataforma. Entonces, la plataforma estará aperturada hasta el día 11 de septiembre, ¿cierto? En cada una de las sesiones que hemos hecho y que han sido grabadas, ahí podrá usted revisar cómo desarrollarlas, cómo hacerlas, ¿cierto? Incluso en algunas como la de hoy, pues encontrará evaluaciones ya desarrolladas o el ejercicio como tal ya resuelto. Entonces revise las videoconferencias y cualquier inquietud antes del 11, ¿cierto? Entonces preferiblemente antes del 11 tener esa información para poder yo apoyarle en un momento determinado. Porque profe, hablamos del 11. pero ya la calificación no va a ser igual, ¿verdad? Claro Si que sí, no hay ningún inconveniente. O sea, ahí lo que dice es que se entenderá como tardía, pero no que su evaluación va a ser tenida en cuenta con una menor calificación. Entonces, las calificaciones del SENA es aprobado o pendiente de aprobación por alguna recomendación que le haya hecho el instructor. Ok, bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, nuevamente reiterar el agradecimiento, decirles que recomienden al Servicio Nacional de Aprendizaje como opción dentro de los programas de formación virtual y complacidos de haberlos tenido durante este mes conmigo. Un abrazo, buena noche. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, profe, que le vaya muy bien. Que así sea. Dios le bendiga. Okay. Que así Muy sea. buenas noches. Buenas noches.